Cuando las aguas del Golfo Pérsico se convirtieron en el escenario de una de las mayores batallas navales desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo observaba con asombro. Las fuerzas de Irán y Estados Unidos se enfrentaron en una lucha que definió el futuro de la región y puso a prueba la supremacía militar. Desde el ataque devastador al USS Samuel B. Roberts hasta la destrucción de la flota iraní en la operación Praying Mantis, este episodio mostró cómo una escalada de tensiones podía cambiar el curso de la historia. Aquí desentrañamos cada enfrentamiento que transformó el equilibrio de poder en el Golfo. Número 1. El comienzo de la guerra Irán-Irak. En el año 1980, el Medio Oriente vivía uno de sus episodios más volátiles. El dictador iraquí, Saddam Hussein, decidió dar un paso audaz e invadir Irán. Este evento marcaría el inicio de una de las guerras más largas y devastadoras del siglo XX, una guerra que desataría una serie de tácticas desesperadas y brutales por ambas partes. Irak, motivado por su deseo de evitar que Irán influyera sobre su población chiita, lanzó una invasión militar que muchos consideraron un cálculo arriesgado. Saddam creía que Irán estaba debilitado tras la reciente revolución iraní y la purga de miles de oficiales militares. Sus fuerzas estaban cansadas y desorganizadas, lo que para él representaba la oportunidad perfecta para arrebatarles territorio. Pero las cosas no salieron como había planeado. Aunque las fuerzas iraquíes lograron algunos avances iniciales, el terreno montañoso de Irán y la resistencia feroz de sus tropas se convirtieron en barreras insuperables. La invasión, que parecía ser rápida y decisiva, se detuvo abruptamente, y en poco tiempo las fuerzas iraníes lograron contraatacar. La guerra se volvió un punto muerto. Irak, con una estrategia inicial centrada en ataques aéreos y ofensivas rápidas, vio cómo sus planes se desmoronaban. Mientras tanto, Irán, utilizando tácticas de oleadas humanas de soldados, muchos de ellos adolescentes, logró frenar a los invasores. Lo que Saddam Hussein había esperado que fuera una victoria rápida, se convirtió en una prolongada pesadilla, llena de bajas masivas, armas químicas y batallas feroces. Las tácticas desesperadas de ambos bandos no hacían más que prolongar el conflicto. Este primer enfrentamiento, en lo que se conocería como la Guerra Irán-Irak, estableció el tono para los años siguientes. Los iraquíes no pudieron obtener la ventaja estratégica que buscaban, y lo que siguió fue una guerra de desgaste, donde ambos países utilizaban todos los recursos disponibles para destruirse mutuamente. Uno de los momentos clave fue cuando las fuerzas iraníes comenzaron a recuperar territorio en 1982, empujando a los iraquíes más allá de la frontera original. Desde entonces, la guerra se volvió más violenta y destructiva. Número 2. El ataque al USS Stark. En 1987, la tensión en el Golfo Pérsico alcanzaba niveles alarmantes. Las fuerzas de Irak e Irán seguían enfrentándose en una guerra brutal, mientras que Estados Unidos intentaba proteger sus intereses en la región, especialmente el transporte de petróleo. Fue en este contexto cuando ocurrió un trágico incidente que sacudió a la Armada estadounidense y cambió el curso de sus operaciones en la región: el ataque al USS Stark. El USS Stark, una fragata de misiles guiados, se encontraba patrullando en el Golfo Pérsico en una misión rutinaria. Todo parecía tranquilo hasta que, en la noche del 17 de mayo de 1987, un avión iraquí se acercó inesperadamente a la nave. En medio de la confusión del conflicto entre Irán e Irak, la tripulación del Stark no consideró al avión como una amenaza inmediata, ya que los aviones iraquíes realizaban patrullas regulares en la región. Sin embargo, esa noche no sería como cualquier otra. El avión iraquí, un Dassault Mirage F-1, lanzó 2 misiles Exocet en dirección al Stark. Los radares de la fragata no lograron detectar los misiles a tiempo, y cuando la tripulación finalmente se dio cuenta del peligro, ya era demasiado tarde. Uno de los misiles golpeó la nave pero no detonó, mientras que el segundo impactó y explotó, desatando el caos a bordo. El ataque fue devastador. En cuestión de segundos, una gran explosión sacudió el Stark,
causando un incendio masivo que se extendió rápidamente. Los miembros de la tripulación lucharon con todas sus fuerzas para controlar las llamas, pero el daño ya estaba hecho. 37 marineros perdieron la vida en el ataque y otros 21 resultaron gravemente heridos. Fue un golpe brutal para la Armada estadounidense, que no había perdido tantos hombres en un solo ataque desde la Guerra de Vietnam. La tragedia del USS Stark conmocionó a Estados Unidos y generó un fuerte debate sobre la participación del país en el conflicto del Golfo Pérsico. A pesar de que el avión atacante era iraquí, el gobierno de Estados Unidos decidió no condenar a Irak por el incidente. En lugar de eso, continuaron apoyando a Saddam Hussein en su guerra contra Irán, ya que consideraban que la amenaza más grande para la estabilidad regional provenía de la República Islámica. Número 3. La Operación Ernest Will. En 1987, las aguas del Golfo Pérsico eran un hervidero de tensiones. Irán e Irak seguían inmersos en su violenta guerra, y el tráfico marítimo en la región, especialmente el de los petroleros, estaba bajo constante amenaza. Para proteger sus intereses económicos y estratégicos, Estados Unidos lanzó una operación que marcaría un antes y un después en su intervención en la región: la Operación Ernest Will. Todo comenzó cuando Kuwait, uno de los principales exportadores de petróleo, solicitó ayuda internacional para proteger sus buques petroleros de los ataques iraníes. Los barcos que transportaban petróleo desde Kuwait eran un objetivo constante para las fuerzas iraníes, que utilizaban minas y pequeñas embarcaciones rápidas para interrumpir el flujo de crudo en el Golfo. En un principio, Kuwait pidió ayuda a la Unión Soviética, lo que alarmó a Estados Unidos. No dispuesto a ceder influencia en la región, el presidente Ronald Reagan decidió intervenir y ofrecer protección a los petroleros kuwaitíes, que serían rebanderados bajo la bandera estadounidense. Así nació la Operación Ernest Will, una misión cuyo objetivo principal era escoltar a los petroleros a través de las peligrosas aguas del Golfo Pérsico. La operación comenzó oficialmente en julio de 1987 y desde el principio fue una tarea monumental. Los petroleros kuwaitíes, ahora con bandera estadounidense, debían ser escoltados por buques de guerra de la Armada de Estados Unidos mientras navegaban por el Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas y a la vez más peligrosas del mundo. El primer convoy de la Operación Ernest Will partió el 22 de julio de 1987, compuesto por 3 buques de guerra y 2 petroleros. Aparentemente, todo iba según lo previsto hasta que uno de los petroleros, el Bridgeton, golpeó una mina colocada por Irán. El incidente provocó un gigantesco temblor en el barco, causando un agujero de 15 pies en su casco. Afortunadamente, el Bridgeton estaba vacío en ese momento, lo que evitó un desastre mayor, pero el evento demostró cuán vulnerable era la operación. A pesar de este contratiempo, la operación continuó. Sin embargo, las minas iraníes se convirtieron en una amenaza constante. Para contrarrestar esto, la Armada de Estados Unidos aumentó su presencia en la región, desplegando más dragaminas y helicópteros especializados en la detección de minas. Además, comenzaron a patrullar las aguas con aviones y a enviar equipos SEAL para interceptar barcos sospechosos de colocar minas en la zona. Uno de los momentos más tensos de la Operación Ernest Will ocurrió cuando un barco estadounidense, durante una patrulla de rutina, detectó a un buque iraní lanzando minas al mar. Sin dudarlo, Estados Unidos lanzó helicópteros MH-6, que abrieron fuego contra el barco iraní, obligando a su tripulación a saltar al agua. Al día siguiente, los SEAL abordaron el barco, confirmando que las minas eran de origen iraní. Número 4. El ataque al Shia Isle City. En el turbulento contexto de la guerra entre Irán e Irak, el Golfo Pérsico se había convertido en una zona de alto riesgo para cualquier embarcación que navegara por sus aguas. Los ataques a los petroleros que cruzaban el estrecho de Hormuz eran frecuentes, y tanto Irán como Irak buscaban interrumpir el flujo de petróleo que sostenía las economías de sus enemigos.
Fue en este escenario donde el ataque al Sea Isle City sacudió a la comunidad internacional y aceleró la intervención militar de Estados Unidos. El 15 de octubre de 1987, el superpetrolero Sea Isle City, con bandera estadounidense, se encontraba en aguas kuwaitíes, listo para zarpar. Este petrolero había sido previamente escoltado por buques de guerra de la Marina de Estados Unidos en el marco de la operación Ernest Will. Pero justo antes de que el Sea Isle City pudiera unirse al convoy para cruzar el peligroso Golfo Pérsico, la tragedia golpeó. Un misil iraní Silkworm fue disparado desde una de las bases costeras que Irán había establecido para controlar el tráfico marítimo en la región. El misil impactó directamente en el puente del Sea Isle City, causando una explosión devastadora. La onda expansiva dejó ciego al capitán del barco y causó heridas a otros 18 miembros de la tripulación. El caos reinó a bordo del petrolero mientras intentaban contener los daños y atender a los heridos. Este ataque marcó un punto de inflexión. Si bien las tensiones ya estaban al máximo, el hecho de que Irán atacara directamente un barco con bandera estadounidense llevó a la administración de Ronald Reagan a tomar medidas más agresivas. Ya no se trataba solo de escoltar petroleros, sino de enviar un mensaje claro a Irán. Estados Unidos no toleraría más ataques contra sus intereses. Tras el ataque, la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. Apenas unos días después, el presidente Reagan ordenó una operación militar para castigar a Irán por su agresión. Esta operación, conocida como Operación Nimble Archer, tenía un objetivo estratégico: destruir una plataforma petrolera iraní en el sur del Golfo Pérsico que se utilizaba como base de vigilancia y de lanzamiento de ataques contra buques comerciales. La elección de la plataforma no fue aleatoria. Estas estructuras no solo servían para la extracción de petróleo, sino que estaban equipadas con radares y sistemas de comunicaciones que permitían a Irán monitorear el tráfico en el Golfo y dirigir ataques. Al atacar esta plataforma, Estados Unidos pretendía debilitar la capacidad de Irán para lanzar misiles y hacer un claro despliegue de su poder militar en la región. El 19 de octubre de 1987, una fuerza de tarea de 6 buques de guerra estadounidenses se acercó a la plataforma petrolera. Antes de iniciar el ataque, se emitió una advertencia por radio en inglés y farsi, dándoles a los iraníes tiempo para evacuar la estructura. Una vez que la plataforma estuvo vacía, los buques de guerra estadounidenses abrieron fuego, lanzando una ráfaga de proyectiles que destruyó por completo la instalación. Para asegurarse de que no quedara nada operativo, un escuadrón de demolición subió a la plataforma y colocó cargas explosivas, que terminaron con la estructura en cuestión de minutos. Número 5. La Operación Nimble Archer. En octubre de 1987, las tensiones entre Estados Unidos e Irán alcanzaron un nuevo punto álgido. El ataque al Sea Isle City, un superpetrolero estadounidense, había dejado claro que Irán no estaba dispuesto a retroceder en su esfuerzo por interrumpir el tráfico petrolero en el Golfo Pérsico. La respuesta de Estados Unidos fue contundente: una operación militar llamada Nimble Archer, que tenía como objetivo destruir una plataforma petrolera iraní utilizada para coordinar ataques. Este evento sería recordado como un claro mensaje de Estados Unidos a Irán: no tolerarían más agresiones. La operación Nimble Archer fue una represalia estratégica. La plataforma petrolera iraní, ubicada en el sur del Golfo Pérsico, no solo servía para extraer petróleo, sino que estaba equipada con radares, sistemas de comunicación y defensas aéreas. Estos dispositivos permitían a Irán rastrear los movimientos de los buques en la región, incluyendo a los petroleros protegidos por Estados Unidos bajo la operación Ernest Will. Además, la plataforma era utilizada para lanzar ataques contra barcos mercantes, convirtiéndose en un blanco ideal para una operación militar. El 19 de octubre de 1987, una fuerza naval estadounidense, compuesta por 6 buques de guerra, se dirigió hacia la plataforma iraní con un plan claro: destruirla por completo. Antes de abrir fuego, las fuerzas estadounidenses emitieron una advertencia por radio, tanto en inglés como en farsi,
instando a los iraníes en la plataforma a evacuarla. Los minutos que siguieron fueron tensos, ya que los iraníes, conscientes de lo que se avecinaba, evacuaron la plataforma de manera apresurada. Cuando el tiempo de advertencia terminó, los buques estadounidenses abrieron fuego, lanzando proyectiles de 5 pulgadas contra la estructura. La plataforma petrolera, diseñada para resistir las inclemencias del mar, demostró ser más resistente de lo esperado. A pesar de los intensos disparos, la estructura seguía en pie después de varios minutos de bombardeo. La orden fue clara: había que acabar con la plataforma a toda costa. Para asegurar que la plataforma fuera completamente destruida, un equipo de técnicos en desactivación de explosivos fue enviado a bordo de la estructura. Estos especialistas, conocidos por su precisión y habilidades bajo presión, colocaron cargas explosivas en puntos clave de la plataforma. Cuando el equipo se retiró y regresó a salvo a su buque, las explosiones sacudieron la estructura, que fue destruida por completo en una espectacular detonación. Según un oficial que presenció la explosión, la plataforma desapareció en cuestión de segundos, reducida a escombros y chatarra flotando en el agua. Número 6. El descubrimiento del Irán Asher. En septiembre de 1987, la operación Ernest Will estaba en pleno apogeo y las aguas del Golfo Pérsico se habían convertido en un peligroso campo de batalla. La amenaza de las minas iraníes era constante y Estados Unidos buscaba desesperadamente formas de evitar que Irán continuara sembrando minas en las rutas de los petroleros. Fue en este contexto que un descubrimiento crucial cambiaría el curso de las operaciones navales: la captura del Irán Asher, un buque iraní utilizado para colocar minas en secreto. Todo comenzó una noche, cuando un barco estadounidense detectó algo extraño en su radar. A través de gafas de visión nocturna, la tripulación pudo observar cómo un barco cercano apagaba todas sus luces de manera sospechosa. El barco, que parecía ser un pesquero ordinario, se movía lentamente en dirección a una de las rutas marítimas más transitadas del Golfo. Los vigías a bordo del barco estadounidense no tardaron en notar que la tripulación del barco iraní estaba realizando movimientos extraños en la cubierta, como si estuvieran preparando algo. La situación se volvió más clara cuando, a través de sus equipos de visión nocturna, la tripulación estadounidense vio que los hombres a bordo del barco iraní estaban lanzando objetos al agua. Estos objetos, claramente, no eran redes de pesca, sino minas marinas. La tripulación del barco estadounidense sabía que no podían dejar pasar esta oportunidad. Inmediatamente se lanzaron 2 helicópteros MN-6 del ejército de los Estados Unidos con la misión de interceptar al buque iraní. Los helicópteros cayeron sobre el Irán Asher como depredadores en la oscuridad, disparando ráfagas de ametralladora hacia el barco para detener sus actividades. En medio de los disparos, algunos miembros de la tripulación iraní saltaron al agua intentando salvarse. Sin embargo, no sería hasta la mañana siguiente que el equipo SEAL de Estados Unidos abordaría el barco y realizaría un descubrimiento que confirmaría las sospechas que habían tenido durante toda la operación. A bordo del Irán Asher, los SEAL encontraron pruebas contundentes de que el barco había estado colocando minas en el Golfo Pérsico. 9 minas aún se encontraban a bordo en diferentes etapas de armado. Pero lo más importante era la evidencia de que las minas eran de origen iraní, algo que Estados Unidos había estado intentando probar durante meses. Los números de serie y los lotes de las minas coincidían con los encontrados en incidentes anteriores, lo que proporcionaba la prueba definitiva que vinculaba a Irán con los peligrosos ataques mineros en la región. Número 7. El ataque a la fragata USS Samuel B. Roberts. El 14 de abril de 1988, el USS Samuel B. Roberts, una fragata de misiles teledirigidos de la Marina de los Estados Unidos, navegaba por las agitadas aguas del Golfo Pérsico. Su misión formaba parte de la operación Ernest Will, que tenía como objetivo proteger los petroleros que cruzaban por la peligrosa zona. Sin embargo, lo que estaba por ocurrir esa mañana cambiaría el curso de la operación
y marcaría el inicio de uno de los enfrentamientos más grandes entre Estados Unidos e Irán. El USS Samuel B. Roberts, apodado la abeja Sammy por su tripulación, avanzaba con calma por el Golfo cuando uno de los vigías detectó algo inusual. En la distancia, un objeto flotaba en el agua, lo que en un principio parecía ser solo un animal muerto arrojado al mar por un comerciante. Pero conforme la nave se acercaba, la tripulación se dio cuenta de que no estaban observando una oveja o cabra, sino una mina flotante. De inmediato, el capitán ordenó detener la nave y retroceder cuidadosamente para evitar cualquier detonación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por alejarse de la peligrosa zona, la fragata golpeó una mina iraní que había sido colocada estratégicamente en su ruta. La explosión fue devastadora, abriendo un agujero de 25 pies en el casco del barco y arrancando los motores de sus soportes. La fragata quedó gravemente dañada, y el caos se apoderó del navío mientras la tripulación luchaba por controlar los daños. El control de daños que siguió es considerado una leyenda dentro de la Marina de los Estados Unidos. La tripulación, liderada por su capitán, respondió con una valentía excepcional. Para evitar que el barco se partiera en dos, la tripulación utilizó cables para literalmente mantener juntas las dos mitades de la fragata. Mientras tanto, los ingenieros se esforzaron por mantener la energía en toda la nave y asegurarse de que los sistemas de combate estuvieran listos en caso de que surgiera otra amenaza. Número 8. El hundimiento del Joshan. El 18 de abril de 1988, Estados Unidos e Irán se encontraron en una confrontación directa que culminaría en la Operación Praying Mantis, una de las mayores batallas navales desde la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta operación, uno de los momentos más memorables fue el enfrentamiento entre las fuerzas estadounidenses y el buque iraní Joshan. El Joshan, una lancha patrullera iraní, se enfrentaría cara a cara con la poderosa flota de Estados Unidos, en un combate que sellaría su destino. El Joshan era una lancha patrullera rápida y bien armada, equipada con misiles antibuque Harpoon, los cuales representaban una amenaza considerable para cualquier nave en el Golfo Pérsico. Mientras las fuerzas estadounidenses atacaban las plataformas petroleras iraníes en respuesta al ataque al USS Samuel B. Roberts, el Joshan recibió órdenes de enfrentarse a la flota enemiga. Sin embargo, enfrentarse a los buques de guerra de Estados Unidos sería un desafío mucho mayor de lo que su capitán había anticipado. El Joshan navegaba rápidamente hacia el grupo de acción de superficie estadounidense, conocido como ESAC Charlie, que estaba compuesto por varios buques, incluyendo el USS Wainwright y el USS Simpson, ambos bien armados con misiles de defensa y sistemas antiaéreos. Cuando el Joshan se acercó, los estadounidenses comenzaron a emitir advertencias por radio, exigiendo que el barco iraní cambiara de rumbo y se retirara. Sin embargo, el capitán del Joshan, desafiando las advertencias, continuó avanzando, decidido a enfrentar a la flota. Finalmente, cuando el Joshan estaba a una distancia crítica, el capitán tomó una decisión audaz. Ordenó disparar un misil Harpoon directamente hacia el USS Wainwright. Los marineros a bordo del Wainwright respondieron rápidamente, lanzando contramedidas en forma de chaff, pequeñas piezas de metal diseñadas para desviar los misiles guiados por radar. Afortunadamente para la tripulación del Wainwright, la maniobra funcionó y el Harpoon pasó rozando la nave, cayendo en el agua a poca distancia sin causar daños. Con la amenaza del Joshan ahora clara, los buques estadounidenses tomaron represalias. El USS Wainwright y el USS Simpson dispararon una andanada de misiles contra el Joshan. Número 9. El hundimiento de la fragata Sahand. El 18 de abril de 1988, la Operación Praying Mantis alcanzó uno de sus puntos culminantes con el hundimiento de la fragata iraní Sahand. La Armada de Irán, enfrentada a la fuerza naval estadounidense más poderosa, intentaba defender su posición en el Golfo Pérsico mientras Estados Unidos realizaba ataques de represalia. La Sahand, una de las fragatas más importantes de la flota iraní,
se encontraba en el centro de uno de los momentos más tensos de la batalla. La fragata Sahand era parte de la clase Saham, un buque con capacidad para realizar ataques aéreos y marítimos. Con armamento moderno para la época, incluyendo misiles antibuque y defensas antiaéreas, la Sahand representaba una amenaza seria para cualquier nave que se acercara. Sin embargo, ese día se encontraría enfrentándose a una abrumadora potencia de fuego estadounidense. El día de la batalla, la Sahand recibió órdenes de salir a enfrentar a la flota estadounidense que estaba atacando plataformas petroleras iraníes como parte de la operación Praying Mantis. Con el capitán al mando, la fragata navegó hacia el área del conflicto, sabiendo que una confrontación con las fuerzas de Estados Unidos era inminente. Mientras avanzaba, la Sahand fue interceptada por aviones A-6 Intruder de la Armada de Estados Unidos, que volaban en misiones de ataque sobre el Golfo Pérsico. La tripulación de la Sahand, consciente del peligro que se avecinaba, respondió disparando fuego antiaéreo en un intento de derribar los aviones estadounidenses. Sin embargo, los pilotos de los A-6 Intruder, altamente entrenados y equipados con tecnología de punta, lograron evadir los disparos y lanzaron un ataque devastador contra la fragata iraní. Los primeros impactos provinieron de un misil Harpoon, que golpeó la estructura de la Sahand, causando una explosión significativa. Los ataques no se detuvieron ahí. Otro misil fue lanzado, seguido de una bomba de 500 libras que explotó directamente en la chimenea de la fragata. Esta bomba resultó ser el golpe final, ya que la explosión viajó a través de las entrañas de la Sahand, causando daños catastróficos en su sala de máquinas. A medida que las llamas se extendían por el barco, la fragata comenzó a inclinarse peligrosamente hacia un lado. Con la fragata envuelta en llamas y en peligro de hundirse, la tripulación iraní intentó desesperadamente controlar el fuego y salvar el barco. Sin embargo, el daño era demasiado severo. La sala de máquinas estaba completamente destruida y el control sobre el buque se había perdido. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, la Sahand continuaba inclinándose más y más, mientras las explosiones internas la sacudían. Número 10. El ataque a la fragata Savalan. El 18 de abril de 1988, en plena operación Praying Mantis, uno de los eventos más decisivos fue el ataque a la fragata iraní Savalan. La Savalan, al igual que su hermana la Sahand, pertenecía a la clase Saham y estaba equipada con misiles y armas que la convertían en una amenaza significativa para cualquier barco en el Golfo Pérsico. Sin embargo, ese día, la Savalan sería blanco de un ataque que la dejaría al borde de la destrucción. La fragata Savalan ya tenía una reputación entre las fuerzas estadounidenses, especialmente su capitán, apodado Capitán Nasty, por su comportamiento beligerante en el mar. A lo largo del conflicto, la Savalan se había hecho famosa por su agresividad, deteniendo buques mercantes y disparando contra ellos después de los registros. Esta actitud provocadora la convirtió en uno de los principales objetivos durante la operación Praying Mantis. La Savalan había salido del puerto de Bandar Abbas con la intención de unirse al conflicto que se desataba en el Golfo Pérsico. Las fuerzas iraníes, al ver la destrucción que Estados Unidos estaba causando en las plataformas petroleras y en sus buques de guerra, querían contraatacar. El capitán Nasty dirigió la Savalan hacia el estrecho de Hormuz, con la intención de enfrentarse a la flota estadounidense. Sin embargo, los aviones A-6 Intruder de la Marina de Estados Unidos estaban patrullando la zona y rápidamente detectaron la fragata iraní. El teniente comandante James Engler, piloto de uno de los A-6 Intruder, recibió la orden de investigar el barco y confirmar si se trataba de la Savalan. Volando bajo, Engler sobrevoló la fragata y no tardó en recibir una respuesta agresiva desde el barco iraní. La tripulación de la Savalan abrió fuego con sus armas antiaéreas, disparando una andanada de proyectiles en un intento desesperado por derribar al avión estadounidense. Engler, esquivando los disparos, realizó un giro y lanzó su propio ataque. Desde las alturas, el A-6 Intruder liberó una bomba de 500 libras que cayó directamente sobre la chimenea de la Savalan.
La explosión fue catastrófica. La bomba se abrió paso a través de la chimenea y explotó dentro de la sala de máquinas, causando un daño masivo al corazón de la fragata. El casco de la Savalan se abombó por la fuerza de la explosión y la popa del barco comenzó a hundirse lentamente en el agua. Número 11. La destrucción de las plataformas Sasan y Sirri. El 18 de abril de 1988, durante la operación Praying Mantis, dos plataformas petroleras iraníes en el Golfo Pérsico se convirtieron en el objetivo principal de la Armada de los Estados Unidos. Estas plataformas, conocidas como Sasan y Sirri, no solo servían para extraer petróleo, sino que también funcionaban como bases estratégicas desde donde Irán lanzaba ataques y coordinaba operaciones contra los petroleros que navegaban por la región. Para las fuerzas estadounidenses, destruir estas plataformas era crucial para desmantelar la infraestructura militar de Irán en el Golfo. El Grupo de Acción de Superficie, SAG. Bravo fue asignado para destruir la plataforma Sasan. Temprano en la mañana, los buques estadounidenses comenzaron a acercarse a la plataforma, emitiendo advertencias por radio tanto en inglés como en farsi, dando a los iraníes la oportunidad de evacuar. A bordo de la plataforma, los operadores iraníes se apresuraron a comunicarse con Teherán, pidiendo órdenes y rogando por refuerzos. Sin embargo, las órdenes de evacuación pronto llegaron, y los iraníes abandonaron la plataforma. A las 8 de la mañana, tal como habían prometido, los buques estadounidenses abrieron fuego. Los proyectiles de 5 pulgadas lanzados desde los barcos impactaron con precisión en la plataforma, destruyendo sus defensas antiaéreas y provocando una serie de explosiones controladas. Los iraníes que aún permanecían en la plataforma fueron obligados a evacuar a toda prisa mientras los disparos continuaban, y en cuestión de minutos, la plataforma Sasan quedó completamente destruida. Mientras tanto, el Grupo de Acción de Superficie, SAG, Charlie, se dirigía a la plataforma Sirri, otro de los objetivos clave en la operación. Al igual que con Sasan, los estadounidenses emitieron advertencias para que los iraníes evacuaran la plataforma antes de abrir fuego. Sin embargo, en este caso, los iraníes tardaron más en responder, y algunos de los defensores decidieron quedarse y enfrentarse a las fuerzas estadounidenses. Número 12. El enfrentamiento aéreo con los F-4 Fantasma iraníes. El 18 de abril de 1988, la operación Praying Mantis no solo fue un enfrentamiento naval, sino también un combate aéreo de alta intensidad. En medio del caos de la operación, varios aviones F-4 Phantom iraníes despegaron con la intención de atacar a la flota estadounidense que operaba en el Golfo Pérsico. Lo que siguió fue un dramático enfrentamiento en el que las fuerzas aéreas de ambos países se encontraron cara a cara en el cielo. Los F-4 Phantom, aviones de combate supersónicos, eran uno de los pilares de la Fuerza Aérea iraní. Aunque eran aviones potentes, adquiridos de Estados Unidos antes de la Revolución Islámica, se enfrentaban a una desventaja significativa en términos de tecnología y preparación en comparación con los cazas y sistemas de defensa de la Armada de los Estados Unidos. A pesar de ello, los pilotos iraníes estaban decididos a atacar. El enfrentamiento comenzó cuando los sistemas de radar a bordo del USS Wainwright detectaron la aproximación de los aviones iraníes. La respuesta fue rápida. Los marineros estadounidenses emitieron varias advertencias a los pilotos iraníes, ordenándoles que cambiaran de rumbo y se alejaran de la flota. Sin embargo, los F-4 continuaron avanzando, ignorando las advertencias, y se prepararon para atacar. Los estadounidenses no tenían intención de esperar a ser atacados. Cuando los F-4 se acercaron a una distancia crítica, el USS Wainwright lanzó 2 misiles SM, uno en modo aire-aire. Uno de los misiles impactó en uno de los F-4, causando daños graves en el avión, que se vio obligado a retirarse rápidamente hacia su base en Irán. El piloto, a duras penas, logró mantener el control de la nave mientras perdía partes del ala y combustible. A pesar de las heridas sufridas,
el piloto iraní consiguió aterrizar en su base, salvando su vida y la del copiloto. El poder naval nunca fue el mismo tras los eventos que cambiaron el rumbo en el Golfo Pérsico.